Se suceden y se suceden los días y van pasando las cosas y finalmente, o para empezar en realidad, nada de lo que pasa termina siendo tan relevante ni tan terrible. Hay que dar por sentado desde ya que el alza en las bencinas no va a ser tan terrible, en el sentido de que no va a suscitar ningún tipo de revolución espontánea, ningún tipo de primavera chilena. Em, ¿Por qué? No lo sé muy bien. Hay actores comprometidos en todo esto que son justamente no solamente partidarios del gobierno, ni del presidente, ni de su gestión, ni de su administración o lo que sea, sino además están completa y absolutamente interesados en la mantención de la paz social y todo ese tipo de cosas. No va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. Van a haber un par de marchas que van a hacer saludos a la bandera, y es porque el desfonde es ideológico, es total y nunca hubo en realidad ni siquiera fondo ideológico como para desfondarse. Hay gente que mira harto al estallido social del 2019 con insistencia, con tosudez, con majadería, incluso me atrevería a decir, como si hubiese sido este gran evento, esta gran situación, esta gran conmoción que emergía de una clase social o de un panorama social extremadamente ideologizado, o de grupos sociales que ya hartos de los abusos se habían finalmente ideologizados, se habían transformado en una masa crítica dispuesta para algún tipo de revolución, y no fue así, no pasó y no iba a pasar y no va a pasar ahora tampoco. Y eso es tan sencillo de entender como al momento de ver lo que pasó con todo lo que fue el estallido, se entiende perfectamente que fue un cúmulo de gestos y de cosas nada. ¿Cierto? El 15 de noviembre de 2019, nunca me voy a olvidar, liderado desde la izquierda por Gabriel Boric, se alcanzó un acuerdo para una nueva constitución que terminó en nada, y con un segundo proceso pactado también que terminó en nada, y todo fue para nada, una gran pérdida de tiempo, de recursos económicos del Estado, recursos emocionales y espirituales para el resto de las personas, y un mal gasto de reputación para absoluta y completamente todas las personas metidas en ambos shows mediáticos, porque finalmente eso fue, ¿cierto? Un cúmulo y una seguidilla, una serie de shows mediáticos que terminaron de nuevo en nada. Mirando eso y teniendo claro eso, es incauto, sonso, estúpido incluso, pensar que va a pasar algo parecido. Nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a poner el cuerpo esta vez por algo así. ¿Con qué garantía? Con qué carga para negociar, digamos? O sea, pone el cuerpo un cabro en este imaginario del joven de la población de los 90, pone el cuerpo a tirar piedra o lo que sea, le sacan un ojo y después le van a indultar al Paco que le tiró los perdigones o lo que haya sido en la cara. Por otro lado, el Paco que en función de su deber y cumpliendo su deber, cierto, dejó ciego a alguien o se le pasó la mano con alguien después de líneas y líneas de cocaína. Para él tampoco tiene sentido seguir órdenes ni poner el cuerpo a defender lo que sea que defiendan el orden público, supongo, y después van a estar completamente, absolutamente desprotegidos. Por eso los militares, en el 2019 y parte del 2020, no quisieron tampoco participar. Y la última vez que lo hicieron, en dictadura, sufrieron las consecuencias. No hay nadie que ponga el cuerpo por nada. Y tampoco podría de buena fe recomendarle a alguien que ponga el cuerpo por nada. O sea, por el CAE, por las medidas ambientales derogadas, por los decretos, los telefonazos y todo lo que se va a venir en torno a deconstruir, para usar una palabra más o menos del ambiente, o reconstruir, para ocupar una palabra del mismo ambiente, pero digamos de la vereda del frente,
medidas y políticas de Estado que siguen la misma línea que han seguido siempre, que es detentar el poder, Estado de Derecho y pragmatismo, eh, qué sé yo, weón, pragmatismo anglo-protestante, occidental y liberal, ¿cachai? Y todos estos golpes en la mesa y todos estos grandes gestos de esta derecha performática que se pone capas de Pinochet siendo evidentemente homosexual, que ama las figuras dictatoriales o autoritarias de otros países siendo evidentemente homosexual, en esa expresión tan ridículamente freudiana que tiene cierto tipo de derecha con la autoridad, con las figuras maternas, las figuras paternas y todo eso, esa derecha no va a ir más allá de estas pachotadas que se tiran, que es la minuta, ¿cierto? O sea, somos una derecha que viene de emergencia, que viene a arreglar el país y no sé qué y no sé cuánto, y lo hacemos en el tono que tenemos, que sabemos que tenemos que tener, que es la del patrón de fondo. Y de la misma manera, el Frente Amplio tenía el mismo tono, pero es como del hijo resentido con el papá del patrón de fondo, ¿cierto? El hijo del patrón de fondo resentido con el papá, que te habla de todas maneras como si fueras un roto de mierda, pero con algún grado de fingida empatía, ese concepto que les encanta tanto a la izquierda progresista del Frente Amplio. Y lo realmente terrible de todo esto es que no es tan terrible y que es una gran masa de nada, que es casi el peor síntoma, digamos, de la depresión, que es como este nihilismo en el sentido más literal de la palabra, que es como el nadismo, ¿cierto? No pasa nada, no ocurre nada, todo sigue un curso más o menos preestablecido, predefinido, y si es que acaso tenemos algo, tenemos estos pequeños simulacros de elección, literalmente, cada cierto tiempo en la que elegimos huracán o tornado, por no decir pichi caca, justamente para que no pase eso. Pero, y lo digo más allá del gesto netamente o del concepto más puro de esta equidistancia que me parece tan insoportable de ciertos centristas, sino que las democracias liberales occidentales como la nuestra, anglo-protestante como la nuestra, este gobierno es muy protestante, es extremadamente evangélico, extremadamente canuto, en el marco de esta realidad en la que vivimos, en la que estamos subsumidos, de verdad nadie ni nada ganará jamás una elección si no es capaz de asegurar un continuo de esto tan lucrativo que se llama democracia. Y es lucrativo para mucha gente, para muchos poderes, para el poder, para los poderes, para el poder deviniendo, para el poder en rizoma o como le quieran decir, que permite que mientras podamos acceder por un lado, ¿cierto? Te asegura, o hasta cierto grado, te asegura igualdad de oportunidades frente a X número de cosas. Por otro lado, te ofrece, qué sé yo, la realidad terrible de que un grupo no menor de millonarios y billonarios se comen guaguas en una isla en el Atlántico o el Pacífico. No sé dónde está la isla de Epstein, no sé en qué lugar del mundo. Atlántico tiene que ser. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que somos. Recordemos que este gobierno se eligió con un 60% de los votos, o sea, más votado imposible. Creo que es el presidente que más votos ha recibido en la historia de Chile, así que está bien, pues supongo que eso es lo que se quiere, todos estos gestos, toda esta pachorra, esta subida de benzina que iba a pasar sí o sí, por ango por manga, y que iba a ser utilizado de alguna u otra manera por el gobierno que fuere que hubiese salido elegido para pegarle al gobierno de Atrasito. Así que eso, bienvenidos y de vuelta a la gran nada, al espacio donde nunca pasa nada, donde nadie dice nada, y donde el día de mañana igual hay que levantarse para ir a trabajar. ¿Qué más?